in New Orleans. They call the Ya estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia de economía. No, hombre, comentábamos que la inutilidad que tiene la creación de este nuevo órgano o austeridad de supuesta austeridad fiscal, ¿no? Sobre todo porque el gran problema, como bien señalaba don Emilio, es que en lugar de apostar por una única dirección económica, ya sea a través de una vicepresidencia económica o a través de un único ministerio que englobase tanto economía como hacienda, Mariano Rajoy ha apostado de forma incomprensible desde mi punto de vista por una bicefalia que es evidente que no funciona. Ahora es que ni siquiera está bien coordinada. El Ministerio de Economía va por un lado, el Ministerio de Hacienda va por otro y es voz populi el hecho de que no se llevan excesivamente bien y en algunas ocasiones incluso ha habido enfrentamientos directos, sobre todo en materia de impuestos. De Guindos, por ejemplo, hoy ha admitido que él era partidario de subir el IVA incluso antes que en el mes de septiembre, es decir, desde principios de año. ¿Pero por qué se refiere a principios de año? Porque la posición de Guindos era no subir el IRPF, que es lo que se aprobó en uno de los primeros consejos de ministros del gobierno de Mariano Rajoy, apostar por una fuerte subida del IRPF y del impuestos especiales, sociedades, etcétera, y en lugar de apostar por esa subida, apostar directamente desde el inicio por una subida del IVA y mantener congelados el resto de impuestos. Finalmente, ¿con qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado con que en un primer momento se aprobó una subida brutal de todos los impuestos directos y a mitad de año una subida brutal también de impuestos indirectos, con lo cual al final nos encontramos con una subida brutal de todos los impuestos. Y veremos qué pasa a partir de ahora, porque muy posiblemente se apostará por subir otra vez el IVA, en línea con las recomendaciones de Bruselas. Y lo trágico de esto es que la Comisión Europea siempre ha apostado por subir el IVA, eso sí, a cambio de rebajar las cotizaciones sociales. Pues yo quiero recordar que la rebaja de las cotizaciones sociales estaba en el programa económico del Partido Popular, fue una de las promesas y compromisos electorales de Mariano Rajoy, fue un compromiso también del ministro de Hacienda, y no se han bajado las cotizaciones sociales. Además es que aquí nos están contando, como siempre... Con lo cual tenemos lo peor de lo Lo peor de lo que... Claro, al final es subida de impuestos por todos lados. Nos están contando la película a medias. Porque es verdad que la Comisión Europea ha recomendado eso, porque tiene todo el sentido. Es decir, cuando llegó el Partido Popular al poder, es que simplemente Zapatero se había llevado los ingresos de medio 2012. Y entonces, evidentemente, algo de caja tenían que hacer. Bueno, pues se hubiera subido el IVA, Montoro optó por la demagogia socialdemócrata y subió el IRPF, ¿no? Entonces, ahí había una cierta lógica, es decir, de tal y como estaban los mercados y demás, bueno, algo había que hacer, ¿no? Pero lo que ha dicho la Comisión Europea es, efectivamente, como usted bien recuerda, que es subir el IVA para bajar cotizaciones sociales y favorecer la creación de empleo. Pero lo que ha dicho sobre todo es que las subidas de impuestos ya apenas tienen margen para reducir el déficit público y que a partir de ahora lo que hay que hacer es reducirlo por el lado del gasto. Porque además hay que afrontar desafíos presupuestarios importantes, empezando por el tema de las pensiones. Aquí en ninguna previsión de las que se han hecho en el pasado más lejano o más reciente sobre el futuro de las pensiones en España se contó con que llegáramos a tener una crisis que nos llevara a una deflación de salarios, que significa que la gente gana menos dinero y por tanto se reducen las cotizaciones a la seguridad social de las personas, y a una salida de contribuyentes en forma de inmigrantes que se van a otros países o que se vuelven a su país, o de españoles que se van a otro lugar a buscarse la vida, porque aquí Montoro nos lo pone prácticamente imposible, ¿no? Entonces se está reduciendo también el número de contribuyentes y, sin embargo, la pensión no deja de crecer, porque además están entrando ya en el sistema como pensionistas generaciones que han cotizado más durante más tiempo y que por tanto tienen derecho a pensiones más elevadas, ¿no? Es decir, el sistema ya está crujiendo, ya crujía en su momento y ahora ya cruje por todas partes. Y lo que nos vienen advirtiendo desde hace tiempo es, bueno, el Pacto de Toledo tiene unos márgenes, ¿no? Pero es decir, la gente tiene que tener una pensión mínima, digna, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso va a estar en déficit y la única manera de poder pagar a la gente una pensión mínima, digna, es
complementando parte de los ingresos de la seguridad social con la imposición general. Y eso implica recortar en las comunidades autónomas, bueno, acabar con las comunidades autónomas y con todo el cachondeo de gasto público que hay en este país, ¿no? Y eso este gobierno no lo está haciendo. Y eso nos lo está diciendo también la Comisión Europea. Y la Comisión Europea nos está diciendo que hay que poner empleados públicos en la calle. Y este gobierno no lo hace porque son pues los amigos, los amantes, los hijos, los parientes de los afiliados al partido que mantienen a unos y otros en el poder, ¿no? Entonces nos están contando nada más que lo del IVA para prepararnos para un nuevo palo fiscal, porque siguen sin querer tocar lo suyo. Yo creo que la estrategia de fondo viene a ser esa, es decir, y evidentemente a lo largo de este último año se ha demostrado, el gobierno ha recortado el gasto público lo mínimo imprescindible para no caer en suspensión de pagos o para tratar de esquivar la presión de los mercados, pero básicamente su tarea a nivel de Hacienda se ha basado de forma mayoritaria en subir impuestos, ¿no? En tratar de aumentar la recaudación, objetivo que por otro lado no ha conseguido, porque bueno, la recaudación sí ha subido en casi 7.000 millones de euros, pero a costa de elevar brutalmente la presión fiscal en España. Hay que recordar que España en estos momentos cuenta con uno de los sistemas fiscales más que más castiga al contribuyente de toda la Unión Europea y incluso de toda la OCDE, del conjunto de países desarrollados. Tenemos unos tipos máximos de IRPF asimilables a los países nórdicos, solo por debajo de Suecia, pero con una diferencia en Cataluña ni por debajo de Suecia. Cataluña 56%. Pero además con un agravante, y es que la renta per cápita en Suecia es muy superior a la española, por lo tanto el esfuerzo fiscal que realizan los españoles es mucho más elevado al de los suecos y con un añadido también muy sustancial, y es que los tramos de IRPF son muy distintos en Alemania o en Suecia que en España. Es decir, en España a partir un trabajador que gane a partir de 30.000 euros... A partir de 30.000 euros se te dispara. Es que es disparatado, es totalmente disparatado, y sin embargo en Suecia o en Alemania se aplican un tipo más alto, pero a partir de rentas mucho más altas. Estamos hablando de 80.000, 120.000, 160.000 ¿Sabes cuál es el euros. problema fundamental? Que es que en el fondo el señor Montoro, por muy catedrático que sea de Hacienda Pública, es que no tiene ni repajolera idea de Hacienda Pública, y menos de Hacienda Pública en una unión monetaria. Porque vamos a ver, aquí desde que entramos en el euro, aquí se descontroló todo el tema de la evolución de los salarios, ¿no? De los salarios en relación con la productividad. Incluso se lo decían al señor Montoro, y el señor Montoro, cuando era ministro de Hacienda, secretario de Estado de Economía, y jijijajami, que me importa con tal de que se creen puestos de trabajo. Claro, después vino también Zapatero con sus asesores áulicos y sus grandes ministros Pedro Solbes y Elena Salgado, que también son para darle de comer aparte, ¿no? Glorioso. Total, que entre unos y otros al final nos comimos la competitividad. ¿Y ahora cómo está sobreviviendo la empresa española? Pues haciendo lo que nos enseña la teoría, que bueno, la gente que ha estudiado estas cosas y tal, que es lo que hay que hacer, que es deflactar, bajar precios y bajar salarios. Porque es lo que está ocurriendo en este país para que las empresas puedan vender. Y entonces, cuando tú estás bajando precios, estás bajando la facturación y los beneficios de las empresas y, por tanto, su capacidad de pagar impuestos. Cuando estás bajando salarios, estás bajando la capacidad de los trabajadores de pagar el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y estás además minorando su capacidad de consumo y, por tanto, de recaudación por IVA. Entonces, en estas circunstancias, meter subidas de impuestos en lugar de recortes de gasto, lo único que hacen es agravar las circunstancias de crisis económica y de destrucción de puestos de trabajo, ¿no? Que esto es lo que te enseñan los manuales, pero claro, los manuales que te enseñan economía de mercado, no los que te enseñan economía planificada o socialismo, que es lo que está llevando a cabo el señor Montoro. Y eso es un gran error. Ahora nos encontramos además con que al final pues todo se sabe. Aquí hemos dicho en este programa muchas personas y muchas veces que las cuentas no estaban hechas, que con Francia en recesión, con Alemania en recesión, con Estados Unidos desacelerándose, era imposible que aquí este año fuéramos a mejorar, que tal, que cual, y ahora resulta que hay que revisar las cuentas hacia abajo. Entonces, ¿a qué vamos abocados? Pues vamos abocados a un nuevo ajuste presupuestario este verano, que pinta nuevamente a que nos van a volver a machacar subiendo los impuestos, esta vez ya no sé cuál, porque ya es muy difícil adivinar cuál van a tocar, pero desde luego van a seguir sin tocar los gastos, ¿no? O sea, eso es lo que está haciendo un gobierno, primero, que parece que no sabe ni palabra de economía, o sea, que sabe de economía lo mismo que el señor José Luis Rodríguez Zapatero, que es decir, nada, ¿no? Y segundo, es decir, insistir
en que aquí no se toca lo que no quieren tocar, que es lo que es fundamental para tocar, lo que es que tenemos un Estado, un sector público sobredimensionado como consecuencia de los ingresos extraordinarios de la burbuja inmobiliaria y de que aquí no hay una claridad institucional entre las sentencias absurdas del Constitucional en cuanto a lo que son o no competencias de las autonomías, etcétera, etcétera, que nadie ha puesto orden en el Estado. Entonces, entre unas y otras, estamos como estamos. No, y luego hay un problema a mayores, ¿no? Porque estamos insistiendo mucho en que la estrategia para reducir el déficit que ha llevado a cabo el gobierno es básicamente freír impuestos a todos los contribuyentes y a las empresas, lo cual no solo no va a solucionar el problema del déficit, sino que además va a impedir en gran medida que España pueda crecer a medio y largo plazo, porque evidentemente una subida fiscal en un escenario, bueno, una subida fiscal siempre es negativa, pero en un escenario de recesión todavía más, porque lo que necesita España es incentivar el ahorro y no castigar el ahorro, que es lo que está haciendo precisamente la política fiscal de Montoro, porque de esta forma lo que se impide es amortizar el volumen inmenso de deuda que ha acumulado España durante la última década. Por lo tanto, la estrategia es errónea desde los dos puntos de vista, tanto para reducir el déficit como para impulsar el crecimiento económico. Pero es que al mismo tiempo, mientras no se acomete la necesaria reestructuración del sector público, la deuda pública sigue creciendo. Hay que recordar que este año vamos a superar el umbral del 90% del PIB. Es que no está mal. Es que es una deuda pública histórica. No. Jamás España ha presentado un nivel de deuda pública del superior al 90% desde principios del siglo XX. Es decir, serían máximos históricos del último siglo. Bueno, ni siquiera entonces, porque aquel máximo fue relacionado con la pérdida de las últimas colonias de Cuba, Filipinas, sí, etcétera. Entonces, y lo que se hizo fue el señor Raimundo Fernández Villaverde inmediatamente poner orden en las cuentas y en 1900 alcanzar el equilibrio presupuestario, por cierto, cosa que aquí no hacen. En fin, acaba de llegar don Juan Ramón. Cuéntenos usted cómo viene la prensa. Bueno, pues viene en primer lugar con noticias de Italia, ¿no? Expansión, Fitch recorta el rating de Italia por la incertidumbre política. El economista Fitch recorta el rating de Italia hasta BBB+. Y 5 días, le lleva a Italia, o le transmite a Italia un mensaje de Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, agencia que, bueno, aparte de que debería ser eliminada y demás, todo lo que siempre decimos, pero que agencia que supuestamente, según nos había contado la prensa en los últimos días, estaba muy en contra de la austeridad y de seguir con los recortes. Bueno, pues dice 5 días. Lagarde, Italia deberá cumplir con sus obligaciones presupuestarias. Claro, el fallo quizá de esta tesis de Lagarde es que deberá cumplir con sus obligaciones presupuestarias si quiere seguir dentro del euro. Pero hay dos de los que han ganado, o dos de los que tienen opciones o que han obtenido mucho apoyo, que no quieren seguir dentro del euro. En concreto, Berlusconi y Beppe Grillo. Pero también tenemos pues algunas noticias de España. Por un lado, expansión, el gobierno inicia la creación de una autoridad fiscal independiente. Ya hemos comentado antes que por el hecho de llamarla independiente no se va a volver independiente. Por tanto, habrá que ver cómo se configura el asunto, porque al final igual solo queda para constituir una burocracia más que no sirva de mucho. Esperemos que no sea el caso. Y luego, pese a la buena marcha de la deuda en comparación con los meses anteriores, pues con lo que nos hemos encontrado es que la desconfianza entre ciertos actores, al menos a cierre de 2012, seguía bastante vigente. Expansión. El Fondo Soberano Noruego, que es el que reinvierte pues los ingresos extraordinarios del petróleo y demás, el Fondo Soberano Noruego reduce un 71% su exposición a la deuda española en 2012. Y por si quieren una noticia más que comentar, que supongo que no hará mucha gracia a los accionistas de Banco de Valencia, pero bueno, desde luego una entidad pluriquebrada pues tampoco puede esperar mucho más. 5 días, CaixaBank estudia pagar 0,005 euros por cada acción del Banco de Valencia. Verdaderamente ejemplar. ¿Eso a cuánto sale? ¿A 100 euros por todo el banco? Más o menos. Pues casi. No, si nos ponemos aquí a ver lo que llevamos, igual lo podemos. Lo mismo nos podemos quedar con el banco. En fin, don Manuel, don Emilio, don Juan Ramón, muchas gracias. Muy buenas noches. Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura. Es la noche de César, con César Vidal. Es radio. He conseguido